Buenas tardes, profesor. Hoy hablamos de un tema fundamental en el derecho civil, los contratos. Si te parece, empezamos por el contrato más habitual, la compraventa. ¿Cómo definirías jurídicamente el contrato de compraventa? La compraventa, que es el contrato más frecuente que se da en la realidad, es aquel contrato por el cual una persona, que se llama vendedor, se obliga a entregar una cosa a cambio de que la otra persona, llamada comprador, le pague un precio en dinero, dice el Código Civil, o signo que lo represente. Lo cual es evidente, puede ser una letra de cambio, puede ser una tarjeta de crédito, etcétera. Cuando dice que puede entregar una cosa, ¿qué significa exactamente entregar una cosa? La entrega de la cosa puede ser, y lo dice el Código Civil, no solamente entregar la cosa físicamente, es decir, poner, digamos, una joya en la mano del comprador y un dinero en la mano del vendedor. No solamente esto, sino lo que se llama en el Código Civil la venta ficticia, la entrega más bien ficticia, que significa o poner a disposición la cosa o escritura pública que sustituye la entrega. La escritura pública en caso de inmuebles, de un piso, de una finca, es lo normal. Y en cambio, la otra es cuando tiene una cierta importancia. Entonces ya se hace la entrega ficticia. Por ejemplo, las llaves de la determinada cosa o piso amueblado o la cuadra en que están unos caballos, se entrega la llave, etcétera. Este tipo de compraventa tiene un tipo de gastos también. Bueno, los gastos es importante y está en principio. Se puede pactar, pero si no se pacta, que es lo habitual, el vendedor tiene que pagar los gastos de escritura y los gastos de entrega, no los gastos de transporte, sino el gasto de entrega. La entrega si origina algún gasto, pero si lo tiene que transportar a algún sitio, ya no corre con los gastos de transporte. Y el comprador paga los gastos de registro de la propiedad si se inscribe y, algo importante, los impuestos de transmisión. Y en relación con el precio, en un contrato de compraventa de un inmueble, ¿qué papel juegan las arras? Las arras es lo que muchas veces se dice vulgarmente la señal. Significa pagar una parte del precio en el momento en que se pacta en un simple papel o incluso yo diría sin necesidad de papel. Y si el vendedor se echa para atrás y no entrega la cosa, tiene que devolver las arras duplicadas. Y si es el comprador el que se echa para atrás y no puede pagar el precio, pierde lo que ha entregado como arras. De acuerdo. ¿Hay diferentes tipos de compraventa? Bueno, la compraventa importante es la compraventa civil y la compraventa mercantil. Simplemente la compraventa mercantil se diferencia en que tiene unos requisitos que están en el Código de Comercio o leyes especiales, no más. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Vale, entonces hemos visto compraventa, las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador. Con la compraventa habríamos terminado. ¿Esto es lo mismo que cuando yo doy una cosa y me entregan otra? ¿Es el trueque antiguo? Esto es la permuta. La permuta, podemos decir, es como si fueran dos compraventas. Te entrego esto y me pagas tanto, yo te entrego tanto y me pagas y te entrego otra cosa. Bueno, es el trueque. Es decir, el ejemplo más fácil, el cambio de cromos de un niño, que cambia su cromo por otro cromo. Ese es el trueque, cambio. Con lo cual, la obligación se cumple transmitiendo la propiedad. Resultado de esto, no se puede permutar con una cosa que no es suya. Entonces sería nula la compraventa. Y actualmente no se usa realmente, podemos decir, apenas se usa. Pero en la época moderna ha surgido algo distinto, que es la permuta de cosa futura. Es el propietario de un solar entrega el solar a otra persona, que es el promotor. Y esta otra persona se obliga a entregarle tantos pisos, además perfectamente detalladas, o locales
de negocio en la planta baja, etc. Y eso es muy frecuente. Y todo esto, todo lo que estoy hablando, cuando se trata de inmuebles, es decir, el mueble es lo que se mueve, lo que se puede mover, una joya, incluso un perro, incluso un animal, por más que se dice es un semoviente, sí, pero jurídicamente es una cosa. Y el inmueble es lo que no se puede mover, o sea, la finca, el piso, la casa. Lo que es muy importante en esto es el registro de la propiedad. El registro de propiedad es un sistema español copiado del sistema alemán, muy perfeccionado y muy tratado jurídicamente. ¿Qué significa? La persona de buena fe que adquiere un inmueble de alguien que en el registro consta como titular y él inscribe la adquisición por compraventa, esa adquisición es intocable. Si entonces viene una persona o viene una reclamación, la finca inscrita, sea piso, sea una casa o finca rústica, no se la pueden quitar en ningún caso. Es una garantía. Absolutamente, una garantía, pero permanente. Otra cosa de la compraventa que tiene su importancia es el que vende algo está obligado lo que se llama al saneamiento. Y es, evicción significa que si alguien por sentencia firme y por un derecho anterior a la venta le quita la cosa, el que la quitó le tiene que indemnizar por el valor de esa cosa. Y luego, vicios ocultos. Si alguien compra algo y resulta, en el plazo de un año, y resulta que tiene algún vicio o defecto de importancia, también puede resolver ese saneamiento por vicios ocultos. Yo recuerdo un caso real de que una empresa inmobiliaria compra un solar en la ciudad de Barcelona y cuando al cabo de meses empieza la prospección para los cimientos, se encuentra que hay un sótano inmenso de una terminal de energía eléctrica de la época de la Guerra Civil, que había sido abandonada, nunca más se supo y quedó como un solar. Entonces dijo, no, es un vicio oculto, yo ya no puedo construir. Con lo cual resolvió judicialmente la venta que le habían hecho. Perfecto, hemos visto la compraventa y la permuta. Otro tipo de contrato era la donación. La donación es aquel contrato por el que una persona entrega una cosa a otra y esta otra la recibe y la acepta, todo ello gratuitamente. El donante se empobrece y el donatario se enriquece. Y esto es la donación pura, la que no hay más. Y puede haber una remuneratoria, aquella donación que se hace por los servicios que ha prestado una persona, el donatario, que no sean servicios sujetos a un precio. El ejemplo más típico, cuando alguien hace donación a un médico, no los honorarios por las visitas, sino por lo bien que le ha tratado. Es la donación remuneratoria. Podría plantear problemas si se equivoca de persona. Entonces la donación sería lo que llaman resoluble, sería nula. Cuando se equivocan, dice, por a tal persona que me ha cuidado los últimos años de mi vida. Y resulta que no es verdad, que no es esta persona quien la ha cuidado. Y luego otra que se usa muy poco, pero se usa, la donación modal. ¿Qué significa modo en derecho civil? Significa carga, es decir, una donación en que al donatario se le impone una carga no evaluable económicamente, que entonces sería una compraventa. Se le impone una carga y el donatario tiene que cumplirla. Y voy a poner un ejemplo real de una donación modal que fue muy comprometida, llegó a pleito, hubo sentencia del Tribunal Supremo. En el año 1937, o sea, en plena guerra civil, había una persona rica, empresario,
canario que tenía un hermano en prisión por republicano y él temía por la vida de su hermano. Y entonces hizo donación de unos terrenos que tenían en propiedad cerca del mar. La donación era a Francisco Franco y a las tropas para que se construya en ellas una sede de ejército, campo de tiro o campo de entrenamiento. Y esta donación, con la cláusula, con este modo, se inscribió en el registro de la propiedad. Y pasan los años, y pasan muchos años. Y cuando llegamos a la época actual, aquellos terrenos que habían sido donados para que se ejercitaran las tropas, resulta que se habían convertido en una serie de chalets junto a las playas de Canarias que estaban habitados y seguían allí. Y entonces los herederos de aquel señor que donó la finca con esta carga reclamó que se resolviera la donación y se le devolvieran las fincas tal como estaban, o sea, sin los chalets. Y llegó el Tribunal Supremo y se le dio la razón. ¿Y los que habían adquirido las fincas no eran de buena fe? Es que estaba inscrito en el registro de la propiedad. Con lo cual, cuando se inscribe, sabían o podían saber o tenían que saber que había esta cláusula. Que era modal. Sí, que era modal. Y bueno, y otra cosa de la donación, la forma, si es de cosa mueble, puede ser o manual o por escrito. Manual significa el que compra una joya, la regala a alguien, la regala y se la da, ya está. Y la entrega, ya se la da. Esto ya queda firme la donación. O bien, quizá tiene tal importancia que prefiere ponerlo por escrito. Bien, también. Pero si es inmueble, necesita para ser válida que se haga en escritura pública, ante notario. ¿Y se puede hacer donación de cosa futura? Igual que habíamos visto la compraventa o la permuta de una cosa futura. No se puede hacer donación de un bien futuro, pero no donación. Sí que sería válida una obligación que contrae una persona, y lo pueda probar, claro, que en un tiempo futuro le donará esto a fulano. Por ejemplo, sería, si consigo adquirir esta finca, te la donaré a ti, fulanito de tal. Ese sería un ejemplo. Tampoco he visto yo en la práctica casos como este. De todos estos contratos, profesor, ¿cuál considerarías que es el más relevante en la vida diaria? La compraventa, sin duda. La compraventa la hacemos constantemente, la compraventa. Perfecto, pues muchísimas gracias, profesor. De nada, y buenas tardes. Y hasta aquí la primera parte del episodio. Nos vemos la próxima semana con otros contratos. No olvidéis seguirnos para no perderos nada. Y si tenéis preguntas, no dudéis en dejarlas en comentarios.